Un crucero por el Atlántico Sur. Un virus que se difunde entre los pasajeros. Un virus que además podría haber sido provocado por ratas. Una petición de ayuda de la Organización Mundial de la Salud a España. Una psicosis colectiva mundial después de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué más nos podría faltar en esta historia? Nos faltaban los buitres. Como en las buenas películas del oeste de antaño, que siempre aparecían los buitres cuando el héroe en un paisaje desértico se encontraba con un cadáver. De los buitres vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del antivirus, del crucero, pero principalmente vamos a hablar de los buitres. Esto es Midnight Sun, un espacio de actualidad política, social y ecológica, analizado desde un punto de vista ético, espiritual, desde las ciencias sociales y también desde el activismo. Emitimos desde Radio Chacaruna en Medellín, Colombia, y también a través de YouTube en nuestro canal, Midnight Sun Video. Comenzamos aquí, Midnight Sun. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Saludos de Grian Kutanda. A estas alturas de la historia, creo que a nadie se le pasa ya por alto todo este proceso del crucero que, partiendo desde Argentina, ha estado recorriendo zonas polares de la Antártida para luego empezar a subir por el Atlántico hacia el norte y encontrarnos con que tenían una pequeña epidemia de un virus, el antivirus. Una pequeña epidemia porque al fin y al cabo no es un virus que sea capaz de provocar una epidemia como la que provocó la COVID-19. Pero ha levantado mucho revuelo. A estas alturas yo creo que todo el mundo ya más o menos está al tanto de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo. Y en España todo el mundo está al tanto de la gran polémica que se ha creado con este tema. El que exista una psicosis colectiva es perfectamente comprensible. Después de la experiencia de la COVID-19, es perfectamente comprensible que la gente esté un poco a ver si vamos a tener otra pandemia, a ver si vamos a tener otra de esas epidemias globales y vamos a tener que recluirnos en casa de nuevo. Es normal que exista una psicosis colectiva con el tema de estas enfermedades que se transmiten a través de virus. Lo que ya no es tan normal es que hayan líderes políticos que se aprovechen de estas situaciones o que, como en el caso del que vamos a hablar ahora, que intenten escurrir el bulto y para escurrir el bulto echen las culpas o intenten buscar otros que carguen con las posibles consecuencias de una pandemia. Estamos hablando en este caso del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Fernando Clavijo. Que bueno, nada más saberse que el gobierno de España estaba aceptando la petición de la Organización Mundial de la Salud de llevar el barco a Canarias. Inmediatamente Fernando Clavijo salió diciendo que bueno, que a él nadie le ha informado, que no se habían puesto en contacto con él. Estuvo diciendo que bueno, que lo habían tenido completamente apartado. Mientras los ministros del gobierno estaban diciendo que no, que sí que le habían llamado, que habían hablado con él, que le habían contactado en 4 ocasiones y que habían hablado incluso con él. Él siguió curándose en salud con todo este tema y hay que comprenderlo también, podemos comprenderlo. Después de la pésima gestión del gobierno del Partido Popular en Valencia con la Dana, es normal que cualquier político en cualquier comunidad autónoma esté intentando escurrir el bulto, no vaya a ser que al final hagan las cosas mal y les pueda caer incluso un juicio y puedan ir a la cárcel.
Entonces es normal que de pronto empiecen a buscar subterfugios para ver por dónde se escapan y así pues poder decir, no, es que no fue culpa mía, es que no me avisaron, gente buscándose una salida, limpiando la retaguardia por lo que pueda pasar, por lo que pueda ser, porque a lo mejor resulta que esto se convierte en una pandemia global y luego me acusan a mí, ya sabéis. Podríamos comprenderlo hasta cierto punto, pero nos gustaría que nuestros líderes políticos tuvieran una mayor capacidad de asumir responsabilidades y si no, que no se metan en política. Nos gustaría que nuestros líderes políticos tuvieran más coraje, más valor para decir, aquí estoy yo, qué es lo que hay que hacer, vamos a por ello, vamos a resolver, porque para eso me han votado en mi comunidad autónoma o en mi país, sea donde sea, de donde sea ese líder político. Pero bueno, esto sería un caso menor en el que podríamos fijarnos simplemente para decir, bueno, a lo mejor podríamos hacer las cosas de otra manera. El problema está cuando se utiliza el antivirus, cuando se está utilizando este virus como munición política. Hay que derribar al gobierno como sea. Por lo tanto, a ver, ¿qué podemos aprovechar para derribar al gobierno? Ay, mira, ha salido un virus por ahí. Ya en el primer momento, antes de saber cómo estaban gestionando la crisis, desde el Ministerio de Sanidad ya estaban pidiendo la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica Muñoz, estaban pidiendo ya la dimisión de la ministra. Simplemente en cuanto ya empezó la crisis. Esto es buscar simplemente cualquier excusa para arrasar como sea con el gobierno. Ya sabéis que en España la derecha y la extrema derecha están en una posición de acoso y derribo del gobierno desde las últimas elecciones. Bueno, en realidad la derecha y la extrema derecha española han estado en acoso y derribo de cualquier gobierno que no fuera el suyo desde que se inició la democracia. Es como si tras 40 años de dictadura de derechas franquista, de derecha y extrema derecha, como si no admitieran que pudiera haber otros gobernantes de otros colores y les parece un insulto que puedan gobernar, como en este caso, unos partidos progresistas. En realidad resulta deleznable ver cómo la derecha española se revuelca en el barro de lo más zafio y lo más perverso, como los buitres metiendo la cabeza en las entrañas de los cadáveres con los que se encuentran, porque realmente dan esa imagen, generan una imagen muy, muy desagradable. Y vamos a hablar de los dos partidos. Vamos a empezar hablando de Vox, el partido de extrema derecha español. Luego hablaremos del Partido Popular, que desde que ha visto que están perdiendo votos por la extrema derecha, se están yendo a posiciones de extrema derecha. De hecho, ya muchos no lo llamamos PP, Partido Popular, lo llamamos PEPOX, porque se parece más a Vox que al Partido Popular habitual, de centro derecha. Yo creo que nunca fueron de centro derecha, fueron derecha y ahora están en la extrema derecha. Mientras que Vox sería ya directamente fascismo. Vamos a hablar de Vox, cómo han respondido ante esta crisis del antivirus. En primer lugar, han estado intentando fomentar el racismo desde esta noticia. De hecho, tenemos un tuit de Samuel Vázquez, que es el portavoz nacional de inmigración de este partido fascista español, de Vox, que venía a culpar a los inmigrantes de que están trayendo enfermedades contagiosas. Sacó un tuit en X, concretamente, donde decía: el gobierno ha vuelto a colocar una noticia en portada para tapar los apuñalamientos y violaciones diarias. Hoy hablamos de un barco en Canarias con personas con posible enfermedad contagiosa dentro, como si no llegaran todos los días y sin ningún control barcos así a España. Como veis, esto es una manera de intentar generar racismo, rechazo a los emigrantes, exclusión de las personas que llegan a España buscando trabajo, tanto desde África como desde América Latina. Lo que se está intentando es generar miedo, generar shock
generar descontrol, caos, que es lo que busca siempre, lo que ha buscado siempre el fascismo a lo largo de estos últimos siglos, en los que el fascismo, el nazismo, todas las versiones del fascismo han estado intentando tomar el control del poder. Culpando a los inmigrantes. Es curioso que culpen a los más pobres, a los que son más pobres que los más pobres de España, cuando los pasajeros de este barco, de este crucero, son unos señores de países ricos y además de los más ricos en los países ricos, porque hay que tener en cuenta que el pasaje en este barco cuesta entre 15.000 y 24.000 euros por pasajero, cuando la suite de lujo de este crucero cuesta 29.000 euros, 29.600 euros. Todo esto según el periódico El Confidencial, que es un periódico de centro derecha. Con esto quiero decir que esto no lo está contando ningún bolivariano, ningún partido comunista, ni nadie. Por otra parte, el propio presidente de Vox, el propio líder de este partido fascista español, también sacó un tuit donde, bueno, un tuit no, estuvo hablando, y esto lo sacaron posteriormente como tuit en Vox, estuvo pronunciándose públicamente diciendo que Sánchez, el presidente del gobierno de España, es capaz de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside. Acoge ahora un barco con un virus mortífero sin dar ninguna explicación y sin que haya ningún tipo de petición escrita. Sánchez es capaz de provocar una epidemia. Sánchez al final será el que mató al presidente Kennedy. A esta marcha, tanto el PP como Vox están acusándole absolutamente de todo. Ahora ya incluso le acusan de es capaz de provocar una epidemia. Las respuestas en X no se hicieron esperar. Uno de esos tweets lo podéis ver aquí, y el otro, que creo que es el más interesante, es el de una tuitera que viene a decir que ¿y si lo del antivirus lo ha infiltrado en el crucero Milei en complot con Abascal y Ayuso, que son superamigos? Si mi cerebro fuera como el de estos seres, esto tendría sentido, ¿no? Y tiene toda la razón, porque teorías conspiranoicas están surgiendo todas desde el fascismo, desde la extrema derecha, y podríamos también hacer lo mismo, intentar meter esta teoría de la conspiración diciendo que, bueno, que estos se pusieron de acuerdo Milei, Ayuso y Abascal para meter el virus para acabar con el gobierno de Sánchez. En fin, que como veis, esta gente se las inventa de cualquier manera. Y todo ello, téngase en cuenta, porque en Vox en estos momentos están atravesando una crisis muy importante desde que uno de sus grandes líderes, uno de los líderes fundadores, Ortega Smith, haya sido expulsado de Vox y está acusando de corrupción dentro de Vox. Está diciendo que hay prácticas de corrupción. Claro, en Vox no saben qué hacer en este momento para que no se hable de Ortega Smith. Así que, venga, vamos a decir que Sánchez es capaz de provocar una epidemia. Fijaos bien en qué es lo que ocurre dentro de estos partidos cuando lanzan barbaridades de este calibre. Continuamos con Midnight Sun, el sol de medianoche. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado, necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Y continuemos ahora con los buitres que están utilizando el antivirus como munición política. Cualquier excusa es buena para intentar derribar el gobierno legítimamente constituido en España. Tal es el asalto que emprendieron el Partido Popular y Vox en cuanto se enteraron de que Pedro Sánchez había aceptado recibir
el crucero con los pasajeros, que, en fin, sin epidemia ya. Dentro en el pasaje, desde luego, no parece que haya ninguna epidemia. Tal ha sido el revuelo que han montado, el asalto que se han montado a intentar derribar al gobierno de España, que hasta un periodista de El Mundo es un periódico de derechas, típicamente de derechas, y además en muchos momentos también han lanzado bulos, han lanzado multitud de noticias falsas o tergiversadas para intentar derribar al gobierno progresista de España. Bueno, pues un periodista del Mundo, ¿cómo habrá sido este asalto de Partido Popular y Vox al gobierno? Que un periodista del Mundo que se llama Juan Malamet ha llegado a decir, lo dijo concretamente en La Sexta, ha llegado a decir: empieza a pensar que el PP no quiere que esto salga bien para poder desgastar al gobierno. Para que un periodista de un periódico de derechas, no ya de centro derecha, de derechas, diga esto, ¿cómo estará siendo el acoso y derribo que están llevando a cabo desde el Partido Popular? Pero es que la primera que salió para protestar fue Isabel Díaz Ayuso, que estaba precisamente de viaje en México. Se ha venido 5 días antes, tenía que estar 10 días, ha estado solo 5 días, y es que es tan torpe que ha provocado las iras de medio país, de medio México. A ver si nos da tiempo, haremos otro programa específicamente sobre Isabel Díaz Ayuso y su viaje a México. Pero bueno, desde México, Isabel Díaz Ayuso, lo primero que preguntó es por qué iban a llevar a los pasajeros españoles, los iban a llevar a Madrid, ¿bajo qué criterio? ¿Por qué a Madrid? ¿Bajo qué criterio? Dijo Isabel Díaz Ayuso. No quería a los pasajeros de este barco españoles, no los quería en Madrid. Cuando ella dice que Madrid es España dentro de España. Bueno, pues 14 pasajeros españoles, o como dice Antón Losada, el periodista Antón Losada, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Antón Losada, que dice 13 españoles y un gallego. Bueno, pues 13 españoles y un gallego, ¿por qué no acepta usted 13 españoles y un gallego en el Hospital Gómez Ulla de Madrid? ¿Por qué? ¿Con qué criterio iban a mandarle a estas personas al hospital, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla? Es decir, en primer lugar es del Ministerio de Defensa de España. También está gestionado en parte por la Comunidad de Madrid, pero es del Ministerio de Defensa. ¿Por qué iban a llevarlos allí? Pues muy sencillo. En toda España hay solo 17 camas hospitalarias de aislamiento para casos como estos, para casos contagiosos, para tratar patógenos de alto riesgo. Solo 17 camas, de las cuales hay 7 en el Gómez Ulla de Madrid. Es decir, aparte de que es una de las unidades de aislamiento de alto nivel más potentes, la más potente que hay en España. Por lo tanto, lo lógico era llevarlos al Gómez Ulla de Madrid. Y también llama la atención porque esto entraría en contraste con algo de lo que Isabel Díaz Ayuso tendría que callar. Porque ella se gastó 153 millones de euros para hacer un hospital que en este momento no se utiliza. Un hospital, el Isabel Zendal, se creó durante la COVID con la intención de que fuera un hospital para epidemias, Bien, pues este hospital en este momento está vacío, no se utiliza. Se hizo un presupuesto de 50 millones de euros. Cuando se terminó la obra ya costaba 100 millones de euros y al final se ha sabido que ha costado 153 millones de euros de todos los madrileños. Un hospital que se hizo para epidemias y que en este momento ni siquiera tiene una unidad de aislamiento. A este respecto es curioso lo que decía el doctor Daniel López Acuña, que es médico especialista en salud pública y epidemiología, 30 años trabajando para la Organización Mundial de la Salud y ha sido director mundial de acción sanitaria en situaciones de crisis, es decir, alguien que sabe muy bien de lo que habla. Pues en una entrevista en Televisión Española llegó a decir que el Hospital Isabel Zendal
que Isabel Díaz Ayuso se gastó todo ese dinero para crearlo para epidemias, dice Daniel López Acuña, es una estructura hueca, unas palabras vacías, nunca ha sido un hospital pandémico, no tiene una unidad de aislamiento. Ha sido un ejercicio de demagogia por parte de la Comunidad de Madrid, es decir, por parte de Isabel Díaz Ayuso. Esto es lo que ha dicho alguien que fue cargo de la Organización Mundial de la Salud durante 30 años. Así que, después de todo esto, nos hemos encontrado con que tanto el PP como Vox al final han tenido que recoger cable, porque al final se ha visto que la gestión de esta crisis por parte de el Gobierno de España no es que haya sido perfecta, porque no lo ha sido, pero no tiene defectos de bulto. Es una gestión bastante acertada, aceptable y que están viendo que no pueden sacarle peros. Esto es lo que les ha llevado a recoger cable y a desdecirse, bueno, desdecirse no porque nunca se desdicen, pero a recoger cable y a callar la boca viendo que no tenían gran cosa que decir. El Partido Popular llegó a pedir incluso quiénes eran los médicos que estaban aconsejando al gobierno en todo este asunto. ¿Qué buscaban? Intentar echar por tierra a los médicos que están encargados de todo esto, porque utilizan cualquier excusa para intentar derribar al gobierno. Entonces no nos extrañaría nada que intentaran buscar cualquier pero a cualquier médico, como ya hicieron con el anterior director de epidemias durante la COVID-19, que además lo había elegido precisamente el Partido Popular. Durante el gobierno del Partido Popular le dieron ese cargo. Sin embargo, luego le sacaron pegas, poco menos que no era apto para el trabajo. Y por último también el Partido Popular estuvo exigiendo que se tiene que hacer una agencia estatal de salud pública, cuando en 4 ocasiones el Partido Popular junto con Vox y junto con Junts, el partido de la derecha catalana, han boicoteado y han votado que no a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. En 4 ocasiones. Han tumbado en 4 ocasiones la creación de esta agencia. Y ahora vienen a decir que no, que habría que hacer una agencia estatal de salud pública. Este es el nivel de la derecha en España. Y no es una cuestión de derechas o izquierdas. Como digo, para mí la cuestión ya no es de derechas o de izquierdas. En algún programa hablaremos de esto. Para mí ya no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Es una cuestión de ética. Es una cuestión de moralidad. Es una cuestión de sensatez, de empatía, de solidaridad, de seres humanos cuidando de otros seres humanos. Ya no es una cuestión de derechas o de izquierdas. El problema es que las derechas en España se han situado en la posición más insolidaria, más intransigente, más poco empática, más cruel en muchos momentos que se pueden situar. Y por lo tanto, desde aquí les vamos a seguir criticando. El pasado 17 de abril, varios cientos de personas, puede que más de 1000, hicimos una meditación-oración global para intentar intervenir positivamente en los asuntos del mundo, absolutamente desquiciado desde que el fascismo global campa a sus anchas. La meditación guiada a través de un audio que practicamos aquel día terminó exactamente a las 13:33 horas de Greenwich. Justo 12 minutos más tarde, el gobierno de Irán anunciaba la apertura del estrecho de Hormuz, que llevaba 48 días bloqueado. Con esto no pretendemos decir que lo hiciéramos nosotras, pues vivimos en un inmenso sistema complejo civilizatorio donde las variables son infinitas y por tanto no se podría hablar jamás de una única causa. Pero la teoría del caos nos habla del efecto mariposa, y las investigaciones en ciencias sociales sobre la meditación, la oración y la intención apuntan a un efecto positivo considerable de estas prácticas sobre la delincuencia en las ciudades e incluso en las guerras. De modo que es muy posible que esos cientos de personas pusiéramos nuestro pequeño granito de arena para mitigar los conflictos del mundo,
por pequeño que fuera su aleteo. Y dado que el estrecho de Hormuz vuelve a estar bloqueado y que los amantes de la violencia siguen obcecados en hacer sufrir a personas inocentes con sus guerras, ¿qué tal si seguimos haciendo meditaciones mundiales cada 2 semanas con el fin de cambiar las cosas? Te invitamos a formar parte de la campaña Imagina el mundo que siempre soñaste. Puedes hacer meditación, oración o poner tu intención reflexiva durante media hora imaginando el mundo que quieres dejar a las generaciones que vienen detrás. ¿Te sumas? Somos ya muchos cientos de personas registradas desde 25 países del mundo y nos apoyan 3 emisoras de radio que difunden la meditación guiada en audio que enviamos a quienes no tienen su propio sistema meditativo o de oración. Regístrate en la página web de nuestra campaña, que encontrarás en los créditos de este post, y únete al ejército de la paz que estamos formando con gentes de todos los colores y razas, de todas las religiones, creencias o ausencia de creencias religiosas. Imagina el mundo que siempre soñaste, pues sin duda podemos hacerlo realidad. Y como es habitual en Midnight Sun, el sol de medianoche, vamos a terminar con unas pequeñas reflexiones de carácter ético, moral, quizás también de carácter espiritual o basado en las ciencias sociales. Ya sabéis que este es un programa en el que analizamos la actualidad política, social y ecológica desde estas perspectivas. Y me gustaría empezar diciendo que todos los partidos políticos aprovechan cualquier situación para lanzarse como buitres sobre la carroña. Todos. Tenemos que reconocerlo. Todos los partidos políticos lo hacen. Pero también habrá que reconocer que unos lo hacen más que otros. Y en este sentido, desde luego en mi perspectiva, mi opinión, puedo estar equivocado, pero mi perspectiva es que la derecha y la extrema derecha en España, y no solo en España, en todo el mundo, desde que llegó Donald Trump al escenario político en el planeta, la derecha y la extrema derecha se comportan más buitres que los partidos progresistas de izquierda. Su comportamiento es más carroñero. Utilizan más las malas artes, se aprovechan de cualquier cosa para intentar derribar al gobierno de turno. Pero lo que deberíamos preguntarnos es si son estos los modelos sociales que queremos tener en nuestras sociedades. Si esto es lo que queremos que se difunda como, bueno, los líderes políticos de alguna manera son modelos sociales. Nos están diciendo a toda la sociedad, a todo el país, nos están diciendo cuál sería un comportamiento correcto. O pretenden por lo menos que creamos que su comportamiento es el correcto. Pero son modelos sociales que están viendo también nuestros adolescentes, nuestros hijos, hijas. Modelos sociales que están mostrando comportamientos perversos, maliciosos, ruines, malévolos. ¿Es esto lo que queremos para nuestras sociedades? Desde que llegó Donald Trump a la política mundial, comportarse de forma maquiavélica, si ya antes ocurría, pero por lo menos intentaban disimularlo, ahora ya ni se disimula. Simplemente uno se comporta de forma maquiavélica y encima hace ostentación de ello. Está de moda, en definitiva, ser mala persona. Está de moda ser racista, está de moda ser machista, está de moda ser violento, hablar de forma violenta. Está de moda insultar, excluir a los vulnerables, ser insolidarios con los que más sufren. Está de moda ignorar los genocidios, está de moda defender a genocidas y criminales de guerra. Está de moda.
Mucha gente que se consideran personas justas y correctas están justificando a genocidas y criminales de guerra. Llámese Netanyahu, llámese Putin o llámese Trump. Está de moda ser mala persona. No podemos negarlo. Pero lo peor de todo es que está de moda también hacer ostentación de ello. Hacer ostentación de malicia, de perversión, de ruindad. Y lo que más duele es que tantos descerebrados les aplaudan por comportarse de este modo. No me extraña, no debería extrañarnos, que un partido de extrema derecha fascista como Vox, que siempre se llevó de maravilla con la Iglesia Católica, en este momento, desde que llegó Francisco y ahora León XIV, en este momento un partido como Vox esté de uñas con la Conferencia Episcopal Española, que lo único que ha hecho es seguir los dictados de los papas, los dos últimos papas, que estaban diciendo que tenemos que volver a la doctrina social de la Iglesia, tenemos que volver al mensaje original de Jesús de Nazaret, que se mojaba hasta con los leprosos. ¿Cómo no se iba a mojar con los inmigrantes? ¿Cómo no se iba a comprometer con emigrantes, con gentes de otras razas, cuando Jesús se comprometía con los leprosos? Claro está que los partidos de derecha y extrema derecha de pronto aquí chocan con la Iglesia Católica. Y en última instancia podríamos decir que se están comportando como verdaderos anticristos. Y perdonad que hable de esta manera tan potente, pero si nos atenemos a la definición de anticristo, de los anticristos que hace el teólogo y académico en estudios religiosos Matthew Taylor, de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, en su libro Defying Tyrants Following Jesus in a World of Christians and Antichrists, Matthew Taylor dice que los anticristos son todos aquellos que utilizan el poder para hacer daño a los demás en el nombre de Jesús. Yo creo que habría muchos anticristos dentro del Partido Popular y de Vox, según esta definición. Y creo que deberían de pensar, darle una repensada a sus creencias religiosas si van a seguir apoyando todas estas tesis anti-inmigrantes, racistas, todas estas tesis que están perjudicando a las personas que más sufren, que están apoyando a Netanyahu con su genocidio en Gaza, ahora en Líbano. Deberían dar una repensada a sus creencias religiosas. Quizá tendrían que hacerse evangélicos, porque los evangélicos sí que están apoyando a Trump. A lo mejor tendrían que dejar la Iglesia Católica y hacerse evangélicos. En última instancia, son modelos sociales nefastos. Estos líderes políticos son modelos sociales nefastos, porque están utilizando el poder que le dan los medios y el poder que les da la política para transmitir ideas anticrísticas. Así que, si dentro de 30 años no queremos estar viviendo en el mundo de Mad Max, convendrá que nos replanteemos la política desde posiciones éticas, desde principios éticos y morales como los de la Carta de la Tierra. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose así pues en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción.
Terminamos aquí nuestro programa de hoy de Midnight Sun, el sol de medianoche. Un saludo de Grian Kutanda y recordaros que estamos emitiendo desde Radio Chacaruna en Medellín, en Colombia, y que estamos emitiendo estos vídeos desde YouTube en el canal Midnight Sun Video. Nada más, simplemente pediros que nos ayudéis, que nos apoyéis. ¿Por qué? Pues porque los algoritmos, hablando de estas cosas, los algoritmos no nos ayudan. Como os hemos dicho ya en alguna ocasión, estos súper ricos de las tecnológicas están intentando apoyar los discursos de extrema derecha. Eso quiere decir que los algoritmos están hechos no precisamente para personas que criticamos a la extrema derecha o al fascismo. Por lo tanto, es más difícil que nos vean. Y por eso necesitamos que nos ayudéis, necesitamos que cliquéis en me gusta, necesitamos que os suscribáis, que le deis a la campanita, necesitamos que nos apoyéis de la mejor manera que podáis y que difundáis entre las personas que conocéis, que compartáis estos programas de Midnight Sun, el sol de medianoche. Nada más. Muchísimas gracias por habernos escuchado, habernos visto y nos vemos en un próximo episodio de Midnight Sun. Si lo que contamos en Midnight Sun te parece que debería difundirse, ayúdanos. Si nos sigues a través de YouTube, danos un like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. También puedes hacernos alguna pregunta en la sección de comentarios o dejarnos simplemente un comentario. Eso nos ayudará con los algoritmos. Y si consideras que nuestro trabajo se merece $1 o €1 al mes, ayúdanos haciéndote mecenas de Midnight Sun en Patreon, en los enlaces que te ofrecemos en la caja de descripción de este programa. Tu ayuda significa mucho para nosotras. Gracias. Midnight Sun, el sol de medianoche.